Vamos a presentar en esta primera charla estrategias para verificar performance en entornos de entrega continua de Federico Toledo. Un aplauso, por favor. Buenas, ¿se escucha bien? Si me escuchan un poco gangoso es porque estoy con una alergia un poco intensa, pero bueno. Bien, mi nombre es Federico Toledo. Voy a estar hablando, ya acaban de mencionar el nombre de la charla, un poquito para contarles de cómo llegué hasta acá. Arranqué en testing, ¿sí? Trabajo, todo lo que van a ver acá es relacionado al testing. Arranqué en el 2005 trabajando en el CES. Soy hoy uno de los cofundadores de Abstracta, que son las dos empresas dedicadas a servicios y herramientas de testing. He estado involucrado en el desarrollo de distintas herramientas para automatización de pruebas. Hice un doctorado específico en testing en Castilla-La Mancha, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España. Me formé en esta universidad, también di clases de testing hace unos cuantos años. Hoy soy docente en la Universidad Católica. Soy uno de los organizadores del Testing UI, que es una de las conferencias más grandes de Latinoamérica relacionadas al testing, y sucede acá en Uruguay, es gratuita también. Estoy en la organización de varios meetups relacionados a calidad y testing. Soy uno de los participantes del proyecto Nahual, que es un proyecto social donde intentamos enseñar testing a chicos con menos posibilidades como para que puedan conseguir un trabajo en informática y mejorar su calidad de vida. Escribí uno de los primeros libros de testing, específicos de testing en idioma español, que lo pueden descargar gratis en PDF en este sitio. Y a pesar de esto, que como pueden ver estoy bien involucrado con temas de calidad, de testing y qué sé yo, hace más de 10 años, me sigue pasando hasta el día de hoy que la gente se me acerca y me dice, che, ¿por qué trabajas en esto? ¿Será que no conseguiste algo mejor, no? ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pasa porque hay un montón de prejuicios relacionados al testing, como que es ese trabajo para el desarrollador nuevo, el que no sabe mucho, vamos a ver cómo anda, lo ponemos a probar. Se piensa que es algo aburrido porque es repetitivo, ¿sí? Y que no tiene desafíos. ¿Bien? Un poco ese tipo de cosas en esta charla voy a ver si logro desmitificar, ya que estamos en esa onda de desmitificar cosas. Y otra de las cosas que sucede, que esas ideas que hay por ahí, es que el testing es algo que va al final y que es opcional. Y esto son los prejuicios, ¿no? Y esto es algo que está relacionado incluso si lo pensamos con nuestra formación. Porque no sé si cambió mucho desde que yo hice la carrera hasta ahora, pero mismo en la universidad la asignatura de testing, destinada a testing, es opcional y la podés hacer en cuarto o quinto de facultad. O sea, ya en nuestra formación estamos plasmando ese concepto, ¿no? Cuando en realidad el testing debería ser algo que ya desde programación 1 nos enseñan a programar en Pascal, genial, pero que nos enseñen a desarrollar una prueba unitaria para probar el código que estoy desarrollando. Entonces, de esa forma empezar a generar esa conciencia en cada uno desde el inicio de la carrera. Eso me parece que podría cambiar este tipo de prejuicios que hoy existen en la industria. De lo que les voy a estar hablando hoy es específicamente de pruebas de performance, que probablemente son de las pruebas más técnicas que hay, con más desafíos técnicos que hay en lo relacionado al testing. Y uno cuando piensa en performance, ¿cuál es la primera palabra que se les viene a la cabeza? La primera palabra. Velocidad, ¿verdad? Nadie lo dijo, pero velocidad es la primera palabra que típicamente viene. Ahora, ¿de qué me sirve tener esta Ferrari, ¿no? Este auto de Fórmula 1 que va a una velocidad increíble si tiene que parar cada cuatro vueltas tiene que parar en boxes? Ese auto en una condición así no ganaría una carrera. Porque lo importante no es solamente el tema de la velocidad, sino también el uso de recursos. Lo mismo pensémoslo en nuestros sistemas. ¿Sirve de algo un sistema que funciona en muy pocos segundos, carga el sitio web, pero se come el 100% del CPU? Ese no es un sistema que tiene buena performance. Entonces, cuando nosotros vamos a estar analizando performance, tenemos que analizar las dos puntas. Los tiempos de respuesta, pero también el uso de recursos que tiene ese sistema. Para eso, lo que nosotros hacemos en testing son simulaciones y mediciones. Y esta imagen me gusta porque viene un poco de
del concepto, viene como de la ingeniería civil, que es de donde viene el concepto de las pruebas de carga, ¿sí? Porque digamos que antes de poner en producción un puente, lo que se suele hacer es una prueba poniéndole camiones cargados arriba del puente y midiendo los materiales a ver cómo se están comportando, si resisten o no. Entonces, algo similar vamos a hacer en software. ¿Cómo? Utilizando herramientas como JMeter o Gatling, que son estas que aparecen por acá, por mencionar algunas herramientas open source, pero existen muchísimas herramientas para hacer esto. Y estas herramientas tienen un enfoque de record and playback. Disculpen un segundo. Tiene un enfoque de record and playback, entonces básicamente lo que vamos a hacer es decirle a la herramienta que quiero comenzar a grabar un caso de prueba. Tengo el browser, ¿sí?, que lo voy a configurar para que todos los pedidos que salgan desde el browser pasen a través de un proxy cuando vayan hacia el servidor. Entonces de esa manera ejecuto el caso de prueba de forma manual sobre el browser y este proxy, que es un proceso de la herramienta, va a capturar todo el tráfico de ida y vuelta entre el browser y el servidor. Y con eso va a ser capaz de generar un script, ¿sí?, a nivel de protocolo HTTP. Bien, estoy ejemplificando con algo, con una aplicación web, pero el mismo esquema funciona para cualquier otro protocolo. Entonces, después lo que voy a terminar haciendo con la herramienta es decirles, levantá 500 threads y en cada uno de esos threads ejecuta el mismo flujo HTTP que acabas de grabar. Entonces el servidor lo que va a creer es que hay 500 personas accediendo al mismo tiempo. Entonces de eso se trata la simulación. ¿Bien? Con una computadora como esta que tengo acá, que es bastante común, uno típicamente, depende de un montón de cosas, uno típicamente puede ejecutar, simular entre 500, 600, tal vez 1000 usuarios virtuales, que se les llama a cada uno de estos threads. ¿Bien? Si yo quiero ejecutar 2000, utilizaría 2 máquinas, porque las herramientas me permiten hacer esa distribución. Ahora, si tengo que ejecutar pruebas mucho mayores, ahí es donde tiene sentido utilizar herramientas como BlazeMeter, que lo que me permiten es ofrecerle uno de estos scripts, subirlos al cloud y automáticamente BlazeMeter le digo, bueno, ejecutame esto con 10.000 usuarios desde Japón accediendo por una red 3G y con 15.000 usuarios desde Estados Unidos, desde determinada costa, con otra conexión de determinadas características. Y la herramienta se encarga de desplegar las máquinas virtuales en el cloud, distribuir los scripts, ejecutar la carga, recolectar los resultados y armarme un reporte unificado. Entonces, básicamente esto es como para que tengan una introducción a cómo se hacen las simulaciones de prueba de carga hoy en día. ¿Bien? Y como la cosa va de historias, yo tengo para contarles 3 historias, ¿sí?, que creo que son los 3 proyectos en los que más he aprendido en mi carrera como tester de performance, ¿sí? Así que les voy a contar un poquito de eso. Empezando primero por el año 2006, cuando yo todavía trabajaba en el CES, hicimos unas pruebas de performance para un banco argentino. Bien, estas pruebas, la forma en que nosotros encarábamos las pruebas en aquel entonces era, acá está la metodología, ¿no?, que uno puede fácilmente ver que esto es un proceso en cascada, porque tenemos como la salida de cada una de las etapas es la entrada de la siguiente y no puedo avanzar hasta completar una de las etapas. ¿Bien? Entonces, básicamente estas eran era el proceso que utilizábamos para ejecutar las pruebas. El contexto un poco del proyecto era que queríamos simular el escenario esperado. Ese banco había adquirido a otro banco, entonces la cantidad de usuarios iba a crecer enormemente. Entonces querían ver que con esos servidores eran capaces de soportar la cantidad de usuarios que se venía por delante. Por contarles un poquito, la aplicación tenía distintas interfaces, distintos protocolos, tuvimos que preparar la automatización para todo eso. Y en total se iban a simular 1.500 usuarios. En aquel entonces, para mí, esa era la prueba más grande que iba a hacer en mi vida. 1.500 usuarios. El año pasado ejecuté una con 70.000. O sea, no tenía idea de lo que se podía llegar a hacer. Pero en aquel entonces era todo un desafío hacer una prueba de este nivel con las herramientas que habían en aquel entonces, que no existían herramientas como BlazeMeter, por ejemplo. El cronograma era bien interesante porque había una fecha de salida en producción, las pruebas de performance empezaban 2 meses antes. 2 meses antes. O sea, preparar las pruebas de performance nos llevó más de un mes. Eso significa que
un mes antes de la salida en producción, nosotros no sabíamos si le íbamos a decir que estaba todo bien, pongan en producción, va a andar todo precioso, o esto se desparrama y hay que empezar a corregir cosas, que generalmente los problemas de performance son bastante complejos de solucionar porque muchas veces implican cambios incluso arquitectónicos. Acá estaban los criterios de aceptación. ¿No? Después tenemos acá un poco una descripción del diagrama de infraestructura. Para las pruebas utilizamos una copia de la base de datos de producción. Esto es sumamente importante porque como para que, digamos, hacer una prueba de performance en una base de datos con 20 registros, que típicamente va a estar bien para una prueba funcional, no va a ser lo mismo para una prueba de performance, ¿no? Y en aquel entonces utilizábamos una herramienta llamada OpenStack, que hoy en día ya no se utiliza más, no sigue con mantenimiento. Y bien, después de todo eso, un mes de trabajo, teníamos todo listo para ejecutar las pruebas. Pero de vuelta, hasta este momento no teníamos idea de cómo iban a salir las cosas. ¿Bien? El cliente nos había visto un mes trabajando en su oficina, haciendo cosas, pero no había visto ningún resultado hasta ese momento. ¿Bien? Creo que esas son de las cosas más complejas de ese tipo de enfoque para las pruebas. El esfuerzo de automatización es muy grande, se necesita el uso de un ambiente similar a producción de forma exclusiva, eso también es algo muy complejo, más que nada cuando estamos cerca de la puesta en producción, que todo el mundo tiene que hacer migraciones de datos, tiene que hacer un montón de cosas, es bien complejo. Y no hay equipo, o sea, estaban los testers, estaban los desarrolladores, estaba la gente de operaciones, pasaba un poco esa historia que contaba Nico de hombres lobos y vampiros y qué sé yo, estábamos todos separados haciendo cosas distintas y casi que parecíamos peleados. Y de nuevo, incertidumbre y el riesgo hasta último momento de que aparezcan algunas sorpresas. La segunda historia está es un poco más reciente. Es para una empresa, o sea, después de terminar el doctorado, cuando me volví de España, en Abstracta estábamos ya a esta altura con el foco de vender más que nada para Estados Unidos. Entonces la mayoría de los proyectos que estábamos trabajando en ese entonces eran en entornos ágiles, ¿bien? Entonces la otra forma de hacer las pruebas que veníamos trabajando hasta ahora no era la única ni la más adecuada para este tipo de entornos. Esto me lo voy a saltear porque Nicolás ya lo explicó, un poco de qué se trata integración continua. En esta empresa llamada Shutterfly tenían un despliegue impresionante, unos automatismos impresionantes para todo lo que es integración continua y entrega continua. En particular utilizaban Jenkins y la parte interesante es que dentro del proceso de integración continua, ¿sí? Cada vez que armaban un build con la última versión del código, y dentro de las pruebas que se ejecutaban tenían pruebas unitarias, pruebas funcionales, un montón de chequeos y también tenían pruebas de performance dentro de este automatismo. Entonces, dentro de Jenkins existían un montón de jobs y pipelines que lo que hacían era ejecutar unas 300 pruebas de performance de manera semanal. En el otro esquema les estaba hablando de que estuvimos 2 meses para ejecutar una prueba, acá les estoy diciendo 300 pruebas semanales. ¿Sí? Pero son pruebas muy distintas, porque las otras eran para validar que el sistema estaba pronto para ser puesto en producción. Acá las pruebas se trabajan en otro esquema, en otro nivel. Digamos a un nivel más unitario, que ahora les voy a explicar. Porque cada vez que un desarrollador terminaba un nuevo microservicio, tenía que proveer también el script que automatizaba la prueba de performance. Y después yo formaba parte de un equipo de 5 o 6 personas que nos encargábamos de mantener esas pruebas, analizar los resultados y buscar optimizaciones. Y en lugar entonces de hacer una validación, lo que estábamos buscando era detectar desviaciones en la performance. O sea, nosotros partíamos de la base de que el software hoy en día en producción tiene una buena performance. Entonces lo que quiero hacer es detectar lo antes posible cuando haya un cambio en el repo que implique una degradación en la performance. ¿Sí? Es muy distinto al otro enfoque que no tengo idea cómo funciona el sistema y le voy a hacer una prueba de cero, sin ninguna información. Acá yo parto de una base que conozco y estoy atento a cualquier cambio. Si quieren más detalles, le hicimos una entrevista a la que en aquel entonces era mi líder en ese proyecto, que está disponible por acá para que le puedan escuchar más al detalle. Entonces,
Parte de las cosas que hacía en ese proyecto era analizar con distintas herramientas de monitorización, con este APM en particular. Le hacíamos el mantenimiento a las pruebas que estaban automatizadas con Gatling y colocadas en el Jenkins, ejecutadas desde el Jenkins. Y había algo particular que era algo que ellos le llamaban hacer el profiling de una prueba. O sea, yo les decía que para cada microservicio íbamos a estar ejecutando en un job una prueba a diario. ¿Bien? El tema es cómo configuro esa prueba, ese job, para que se ejecute todos los días y detecte cuando hay una degradación. Entonces, lo que hacíamos básicamente era poner, por ejemplo, 10 hilos concurrentes a ejecutar y medir el tiempo y compararlo con las ejecuciones anteriores. ¿Se escucha como un retorno, un eco raro? Aviso por las dudas. Bien. El tema es, ¿cuántos hilos, con cuántos hilos configurábamos esa prueba para que quede ejecutando desde Jenkins? Y para eso teníamos un enfoque, un análisis que estaba bastante interesante, en el cual hacíamos un experimento que era, ejecuto con 100 hilos y tomo nota de cuál fue el tiempo de respuesta. ¿Bien? Y el throughput, o sea, la cantidad de transacciones que el sistema me responde por segundo. Después ejecuto otra con 200, otra con 350, ¿sí? Y voy viendo cómo va evolucionando esto. Es esperable que si yo aumento la cantidad de threads, aumente el throughput. O sea, si ejecuto con más threads al mismo tiempo, yo tengo que recibir más respuesta por segundo. ¿Bien? Hasta que llega un momento en que esto no crece. Aumenté la cantidad de hilos, pero no aumentó el throughput. ¿Qué significa? Encontré un cuello de botella. Hay algo que se está saturando. Hay algo que no me permite escalar. Entonces, incluso si ejecuto más hilos, el throughput baja, porque se empiezan a encolar cosas y las respuestas son cada vez más lentas. Entonces, ¿qué voy a hacer de ahora en más? Voy a configurar el job en el Jenkins para que ejecute 350 hilos, que es como poner la prueba al borde, ¿no? Dejo la prueba acá al borde, el sistema lo dejo al borde, cosa de que si hay una degradación, cualquier problema, se va a desparramar y entonces la prueba me va a notificar de ese problema. Voy a configurar, entonces, como estoy diciendo, 350 hilos, verifico que no hayan errores en las respuestas y verifico que el percentil 95, por ejemplo, no tenga una degradación de más de un 10%. En pruebas de performance las cosas no son ejecuto 2 veces la misma prueba y tengo el mismo resultado. Por eso dejamos un margen. Un margen de un 10% es algo relativamente prudente. Y también verifico que el throughput no decrezca. Algunas ventajas de este enfoque es que hay menos riesgos, menos sorpresas, estamos todo el tiempo verificando cómo va cambiando la performance del sistema. Tenemos feedback temprano y constante y aprendizaje continuo. Si yo dejo para aprender al final, ¿sí? Seguramente un tipo de errores que cometo, los voy a seguir cometiendo por otro montón de cosas porque nadie me dice que eso está mal. Y en cambio, si ejecuto una prueba, obtengo feedback, veo que eso no está funcionando bien, encuentro la forma correcta de hacerlo, en el resto de cosas que construya después, las voy a construir bien. Entonces, ese aprendizaje no es menor. Claro que esto, si no se hace en el nivel adecuado, puede ser muy costoso. Y acá traigo a referencia la pirámide de Kohn, que típicamente es para analizar dónde conviene automatizar las pruebas funcionales. Pero acá en performance funciona algo parecido. Si nosotros hiciéramos esta automatización a nivel de protocolo, automatizando flujos de usuario, o sea, imaginen todo el flujo de un usuario a nivel HTTP. Esos scripts son súper sensibles a cualquier cambio. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que hacemos es automatizar a nivel de la API, ya sea REST o SOAP, ¿bien? Porque esos tests son más fáciles de mantener a ese nivel. Y eso es muy importante, porque si la misma prueba la vamos a ejecutar todos los días, no podemos estar todos los días ajustando los tests cada vez que vemos un error, ¿verdad? Por eso, esta capa vendría a ser una buena capa como para trabajar para este tipo de pruebas. Pero ojo, no caigamos en la falacia de la composición. Si las unidades funcionan bien, nada sabemos de cómo van a funcionar cuando estén juntas. Entonces, este enfoque lo tenemos que complementar con el otro enfoque donde vamos a hacer una prueba simulando usuarios reales. ¿Bien? Y bueno, y estoy llegando ya a la última historia, porque me queda 1 minuto nada más, que es más reciente. Esto fue para GSIC, que estuvimos trabajando el año pasado, les cuento bien rapidito, que estábamos
queriendo responder esta pregunta, si será posible en el gobierno aplicar un enfoque ágil. Y si miramos el manifiesto ágil, hay ciertas cosas que parecen chocarse con el enfoque clásico del gobierno, que es tener pliego, licitación, un contrato fijo, de alcance fijo, que eso es todo lo contrario a lo que se propone en una planificación ágil, porque acá lo que sucede es que nos comprometemos a entregar algo, pasan 6 meses y a los 6 meses tal vez te entrego el producto que cumple con todas las especificaciones, con todas las cosas que el contrato dice que tenía que cumplir, pero el problema es qué deuda técnica tiene esto por dentro. ¿Sí? Puede ser un problema muy importante ese. Entonces, un poco lo que planteábamos, la hipótesis que planteábamos era, si basándonos en los pilares ágiles, inspeccionando y adaptando de forma frecuente, de forma más temprana y brindando transparencia a todo ese proceso de desarrollo, si no lograríamos mejores resultados, aplicando sí un enfoque de continuous delivery a nivel Estado. Entonces, la propuesta en la que estuvimos trabajando con AGESIC fue, esto es una de las variantes, pero una posibilidad sería, el proveedor tiene un pipeline, ¿sí? Un Jenkins, donde tiene sus, de forma diaria, ¿sí? Ejecuta distintas pruebas y va viendo cómo evoluciona. Y después, cada entrega, que puede ser cada 2 semanas o como se terminan los sprints, tiene otro pipeline donde en el ambiente del cliente se ejecutan otra serie de resultados. Esto sería todo como para llevar a una cultura de DevOps, de feedback continuo, ¿bien? Que, como hablaba Nicolás antes, es una práctica que termina dando muy buenos resultados. Desafíos, sí, metodológicos, técnicos, desafíos en cuanto a la confianza en el proceso, en las personas, en el producto, ¿bien? Y ya como para ir terminando y cerrando como último mensaje, quiero traer algo de Katrina Clocchi de su libro Testing in DevOps, súper recomendado, por cierto. Ella lo que plantea es que en todo este tiempo, y un poco lo que quise mostrar en estas 3 historias, es un poco la evolución que he observado en cuanto a cómo han cambiado los equipos, ¿no? Primero estaba el tester trabajando en su silo y apenas interactuaba con desarrollo, negocio, eso en el proceso más en cascada. Después quizá hubo una evolución hacia metodologías más ágiles donde lográbamos considerar un mismo equipo con todas esas personas y ahora estamos yendo hacia algo más DevOps, donde a ese equipo también le agregamos interacción con otras áreas que puede ser monitorización, operaciones, infraestructura, soporte, ¿sí? Y yo creo que en ese camino, como que la ingeniería de software en ese sentido está avanzando muy bien, por lo que a mí me parece que es el camino correcto, porque de las cosas que más estamos ponderando es la comunicación y la colaboración entre los distintos equipos. Así que, bueno, creo que salió bastante rápido y en hora. Muchas gracias por su tiempo.